de este año y que la verdad es que está asignada al curso de perfeccionamiento y formación de oftalmólogo con la idea de que los residentes puedan mostrar sus diferentes trabajos. Como es tradición, nosotros siempre comenzamos, ¿no es cierto?, dándole, perdón, aquí, que no, ahí, dándole la bienvenida a nuevos socios y en este caso vamos a partir presentando a la doctora María Paz Arriagada Rodríguez, quien es médico cirujano de la Universidad de Chile, hizo su beca de oftalmología en la Universidad de Concepción y actualmente labora en el Hospital Dr. Benicio Arzola de San Carlos, así que bienvenida, doctora. Y además, ¿no es cierto?, está por otro lado el doctor Francisco Romero Cancino, que se formó como médico cirujano en la Universidad de Concepción, hizo la beca de oftalmología en el Hospital Universitario de la Universidad Autónoma de Barcelona en España y actualmente trabaja en el Hospital Mauricio Eyerman de Angola. Así que a ambos le damos la más cordial bienvenida y obviamente los invitamos a que puedan participar de todas nuestras actividades. Como es también tradicional, damos alguna información y la verdad es que tenemos muchos canales de información a los socios para que ustedes también los puedan utilizar el día de mañana. Tenemos unas noticias que son semanales donde damos habitualmente algo de interés público, avisos, trabajos, etcétera. Tenemos boletines mensuales que van siempre dedicados a diferentes temas, como esto que está aquí dedicado al glaucoma, a los 90 años de la sociedad o el tema de la regulación de las ópticas y una revista que son 2 o 3 veces al año también para poner, por ejemplo, la última fue referente al Congreso. Están las páginas web, las redes sociales que vamos a tratar de activarlas porque obviamente son muy necesarias, sobre todo en los tiempos actuales. Y también una cosa importante es que posterior al Congreso se formaron 2 sociedades de subespecialistas. Bueno, estas están abiertas a todos los socios, una de ellas es la Sociedad Chilena de Baja Visión, que está presidida ahora por el doctor Rodrigo Esperina, junto al doctor Rodrigo Correa como secretario. Esto ya partió, ellos tienen la opción de hacer muchas actividades y le damos la cordial bienvenida y vamos a tratar de hacer un intento por reactivar una sociedad chilena de córnea, catarata y cirugía refractiva. Esto probablemente es la 4ª vez que se está tratando de reactivar, pero la idea es que ojalá se llegue a buen puerto para que las actividades se puedan condensar en los diferentes grupos de interés. Tal vez como algo que quiero comentarles que es muy importante para nosotros tratar de empezar a generar ciertas asesorías legales a los socios. Y siempre que tenemos reuniones, porque hemos tenido bastante problemas estos 2 últimos años, tenemos reunión con Falmet, nos dice, mira, la mejor forma de tener un evento legal fuera es tener buenas prácticas, que es la prevención, ¿no es cierto?, de las buenas prácticas con la mejor evidencia que uno pueda tener profesionalismo, donde el paciente siempre tenga la opción, ¿no es cierto?, de tener la mayor prioridad y una buena relación médico-paciente siempre nos va a ser útil cuando de repente se nos puede venir encima algo. Y esto se los comento porque Falmet nos ha entregado esto de las estadísticas que ellos manejan y con respecto a las demandas totales y que corresponde un poco a las mediaciones o a los juicios directamente a médicos, no ha ido en descenso, ha estado más o menos paralelo. Esto el 2013 se disparó, esto fue una metodología para lograr grandes compensaciones, pero finalmente durante los años se ha ido manteniendo y en oftalmología la principal causa de demanda es la expectativa no satisfecha o los malos resultados postoperatorios que el paciente aduce que no ha sido informado. En base a todo esto, la sociedad ha generado un grupo de peritos y estamos tratando de tener peritos legales para que puedan apoyar, sobre todo si hay una actividad de socios, cuando se requiera a nivel de tribunales, y esa es una información que les quería comentar, porque esta guía interna ya la hemos desarrollado en conjunto con Falmet. Quiero decirle que lamentablemente la semana pasada tuvimos la pérdida de una socia nuestra, que es la doctora Paulina Riquelme. Ella luchó contra una gravísima enfermedad, y esto en realidad solamente expresarle las condolencias a su familia, esperando que logren algún grado de consuelo de esta gran tristeza, pero esto finalmente también nos remeció un poco al grupo y vino una excelente idea que la hizo comandar el doctor Gonzalo Varas, que quiero darle la palabra ahora para que nos muestre, ¿no es cierto?, lo que significa un fondo de solidaridad gremial. Adelante, Gonzalo. Muchas gracias, Fernando, y agradezco nuevamente públicamente a Fernando por haberme encomendado esta misión y por el apoyo que he tenido en este periodo. Primero, comentarles que el capítulo de bienestar nace como parte de nuestros estamentos de la Sociedad Chilena de Oftalmología. Nuestros estamentos, dentro de las misiones de nuestra sociedad, es tener este capítulo de bienestar o este grupo o comité que se preocupe, además de las otras labores que cumple la Sociedad Chilena de Oftalmología, por dar distintos elementos para
buscar el bienestar de nuestra sociedad y dar un valor agregado para nuestros miembros que pertenecemos a la Sociedad Chilena de Oftalmología. Como bien decía el doctor Barría, este año estuvo cierto el tema de la Pochi Riquelme, que lamentablemente la semana pasada falleció. También tuvimos el golpe del residente de la Universidad de Chile, el doctor Diego Lira, y nos dimos cuenta de que no tenemos como grupo un fondo para ir en ayuda de nuestros socios cuando lo requieran. Si bien nuestra actividad laboral en general es bien remunerada, tenemos ciertas posibilidades de trabajo, cuando tenemos alguna enfermedad que limita nuestra capacidad asistencial, muchas veces podemos ver visto distintos problemas, ya no solamente el tema de enfrentar una enfermedad, sino que también el tema económico que puede traer enfermedades de alto costo o esta enfermedad, cierto, llamada catastrófica. Y es en ese sentido que primero levantamos una encuesta y vimos que un gran porcentaje de nuestros socios, como se muestra en este gráfico, cierto, de torta, estaba de acuerdo con poder desarrollar este fondo de solidaridad gremial. Y es así como con el directorio nos pusimos a trabajar. ¿Me puedes dar la siguiente, Fernando? Para crear un fondo de solidaridad gremial que tiene las siguientes características. Yo creo que es importante. La primera, es un fondo que es voluntario. Nosotros, cierto, todos los años pagamos nuestra cuota por pertenecer a la sociedad. Adicionalmente, podemos pagar una cuota extra para ir en apoyo, para ir creando este fondo de solidaridad gremial. Todos los beneficiarios que son socios activos con sus cuotas al día menores de 70 años pueden participar de este fondo. En este capítulo de bienestar también tengo la ayuda del doctor Francisco Villarroel y el doctor Raúl González que salen en la diapositiva. Y la idea es ir creando un fondo monetario, por favor la siguiente Fernando, que permita entregar a los socios que lo requieran distintos beneficios, principalmente el caso cierto de Paulina fue ejemplificador, un beneficio económico, un apoyo económico en caso de que cualquiera de nuestros socios presente este tipo de enfermedades catastróficas que imposibiliten el trabajo o que signifiquen un costo alto para la familia del oftalmólogo. También puede brindarles un préstamo solidario, eh, una asignación por natalidad y ir reuniendo fondos para dar un capital por fallecimiento de cada miembro que esté aportando a este fondo de solidaridad gremial. La siguiente, por favor, Fernando. Este fondo, ¿cierto?, se ha ido eh, sociabilizando en las distintas notas que hemos enviado, que ha enviado la Sociedad Chilena de Oftalmología, ha aparecido. Lo tocamos en el Congreso Chileno de Oftalmología recién pasado y la idea es que, como parte del directorio del doctor Barría, este año ya lo hagamos realidad. En los próximos informativos vamos a enviar la forma de cómo materialmente hacer este aporte y las características de más detalle para los que estén interesados en ello. Entonces, los interesados en ello, por favor, comuníquense con Laverito a través de cierto del mail de secretaria Suchio y además vamos a seguir aportando esta información para que este fondo ya empiece a funcionar de regla durante el año 2023. No sé si hay alguna duda en relación a este punto. Muchas gracias, Bueno, Fernando, por el tiempo para poder, cierto, dar la información que yo creo que es muy relevante para todos nuestros socios y ya poder dar el puntapié inicial al Fondo de Solidaridad Gremial. Muchas no, gracias. muchas gracias, Gonzalo, a ti por todo el esfuerzo que has hecho en esto. Nos parece una fórmula muy, muy inteligente de poder colaborar con colegas que de repente tengan algún evento de proporciones. Bueno, sin más preámbulo, vamos a darle la palabra al doctor Nicolás LM para que empiece, ¿no es cierto?, esta reunión de socios que está destinada hoy día al curso de formación con la presentación de diferentes bloques científicos. Adelante, Nicolás. Bien, hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias, doctor Barría, y gracias también por la iniciativa que comentaba recién el doctor Vara. Entonces, bueno, como es costumbre, esta reunión es tomada por el curso de formación para que los becados muestren la actividad científica que han desarrollado durante su respectiva residencia, lo muestren hacia la comunidad, ¿no es cierto?, de la sociedad,
y sea un espacio este de mostrar lo que han hecho y además de poder compartir y tener ojalá un diálogo constructivo que les sirva para sus investigaciones. Y como mencionaba el doctor Barría, idealmente esto siempre lo orienten, ¿no es cierto?, en publicar, ¿ah? Porque si no, este trabajo, bueno, nos ayuda a todos en los espacios reducidos, en los que se pueda presentar, pero queda ahí nomás todo ese trabajo. Entonces, en general, todo esto son muchas horas, mucho esfuerzo, y lo recomendable es que cuando se hace este tipo de esfuerzo se haga un empujón más, ¿no es cierto?, un esfuerzo más y se logre la publicación, ¿ya? Así que los invito a que lo hagan. eh, y bueno, vamos a empezar porque tenemos una tabla son 8 trabajos, así es que esperamos eh, poder terminar una hora normal y también los invito a todos los que están presentes a comentar eh, esto y poder conversar de cada uno de estos trabajos que vamos a ver. Entonces, vamos a partir con el doctor Javier Pinochet de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Él nos va a hablar sobre microscopía confocal, las distintas caras del crecimiento epitelial desde la superficie ocular a la cámara anterior. No sé si se ve ahí la pantalla, ¿no? Sí, se ve. ¿Se ve? Bueno, buenas noches. Yo soy Javier Pinochet. eh, y junto al doctor Nicolás Montes, el doctor Andrés Koderiansky y el doctor Denis Cortés presentamos este trabajo que se denomina microscopía confocal a distintas caras del crecimiento epitelial desde la superficie ocular a la cámara anterior, ¿no? Este trabajo inicialmente tenía más casos, pero para poder agotarnos a los tiempos de esta reunión, acotamos un poquito eso. Lo primero es que la microscopía confocal es una herramienta diagnóstica no invasiva que permite la visualización in vivo de la microestructura corneal, siendo útil en múltiples enfermedades corneales. El objetivo de esta presentación es presentar la utilidad de la microscopía confocal en el diagnóstico de pacientes con crecimiento epitelial corneal, desde la superficie ocular hacia los distintos estratos corneales y cámara anterior. Eh, una de las grandes ventajas que tiene la microscopía confocal es que nos permite obtener imágenes de alta resolución, como las que se ven a la derecha, de los distintos estratos de la córnea. A la izquierda se puede ver, ¿no es cierto?, la resolución que tiene un OCT de segmento anterior, pero con la microscopía confocal logramos imágenes de gran detalle, permitiendo incluso la visualización de estructuras que miden una micra. Entonces eso nos permite, entre otras cosas, entender qué es lo que está pasando en los distintos tejidos. Para cualquier efecto, nosotros utilizamos el módulo de córnea HRT3 Rostock de la casa Heidelberg, y acá se ve un poco cómo se realiza este examen. Afortunadamente, nosotros en el Hospital Sotero del Río tenemos un equipo disponible. Estas imágenes son tomadas por el equipo y posteriormente llevadas a un software, que es el que permite, ¿no es cierto?, que podamos obtener las imágenes, hacerlo de distintos cortes, ¿no es cierto?, y presentar las imágenes y los casos que vamos a ver a continuación. El primer caso es de un paciente de sexo masculino. Es un paciente que había sido sometido a una inserción de anillos estromales. Y si ustedes se fijan, en la imagen se puede ver una opacidad estromal al nivel de la incisión del anillo. Inicialmente se pensó en una etiología infecciosa. Sin embargo, cuando se miran estas imágenes con el microscopio confocal, no se evidencia componente inflamatorio importante, sino más bien la presencia de células epiteliales, si ustedes se fijan ahí, invaden desde el estrato más superficial hacia el área de la incisión, ¿ya? Y esta imagen hiperreflectiva, ¿no es cierto?, más blanca, corresponde a esta opacidad estromal, este leucoma estromal, que corresponde más bien a células epiteliales en estado generativo. El caso número 2 es de un crecimiento epitelial en un paciente que tenía antecedente de una laceración corneal de espesor parcial. Al examen físico se podía ver este leucoma lineal con estas lesiones perladas que se podían también ver en el OCT de segmento anterior, pero hasta ese momento no sabíamos qué eran. Y claro, cuando uno miraba bajo microscopio confocal, se veía la invasión de estas células epiteliales desde los estratos más superficiales de la córnea,
hacia la herida, en el fondo, y se ven estas lesiones perladas que se ven en el OCT de segmento anterior, que también corresponden a células epiteliales en estado degenerativo. Aquí se ven un poco las imágenes para ir correlacionando, ¿no es cierto? Imagen de biomicroscopía, OCT de segmento anterior, y finalmente cómo se pueden ver las células epiteliales invadiendo la laceración corneal. Este último caso, un caso que fue publicado en la revista Cornea el año 2013, a cargo del doctor Denis Cortés, donde en la primera imagen de la biomicroscopía se puede ver, ¿no es cierto?, este pigmento eh, a nivel de endotelio corneal, y en las imágenes de OCT de segmento anterior se ve como hay una invasión de células epiteliales. Lo interesante acá es que en la imagen de arriba a la derecha se ve, ¿no es cierto?, esta imagen, estos puntos hiperreflectivos a nivel de endotelio corneal, que en el fondo traducen esta invasión finalmente a la cámara anterior. Y claro, en el fondo, este caso es un poco dramático porque esta córnea se terminó por descompensar, pero también nos permitió hacer seguimiento, ¿no es cierto? Si ustedes se fijan en la imagen de la confocal, a la derecha de arriba se ve como estos puntos hiperreflectivos aumentaron en densidad, ¿ya? Lo que se correlaciona con la clínica del paciente. Aquí hay un corte histológico, ¿no es cierto?, donde se ve la invasión del epitelio desde la superficie hacia cámara anterior. Y para finalizar, solamente algunos conceptos. La microscopía confocal es una técnica no invasiva de alta resolución que permite valorar la microestructura corneal, tiene múltiples aplicaciones y permite el diagnóstico precoz de múltiples patologías y también seguimiento. Las limitaciones, en el fondo, están dadas principalmente por el costo del equipo y además que es una técnica que es operador dependiente. Como tenemos que ver áreas muy pequeñas, eso finalmente requiere cierta destreza y entrenamiento. Muchas gracias. Microscopía confocal. Muchas gracias, doctor Pinochet. ¿Se ofrece la palabra? Me gustaría, bueno, quiero felicitar la presentación, es muy buena la fotografía, la presentación está muy bien documentada. Y quería también comentar de que ha sido de gran utilidad también esta técnica en las queratitis infecciosas, sobre todo de origen micóticas y de la acantomeba. Y en esto, Denis ha sido de gran ayuda para muchos de nosotros en el diagnóstico diferencial. Y así que felicitaciones por el trabajo. Sí, Doc, ¿puedo acotar algo al respecto? De hecho, una de las grandes utilidades en el Sotero del Río tiene que ver precisamente con seguimiento, o sea, con diagnóstico etiológico de queratitis infecciosa. En el fondo nos permite, entre otras cosas, ver si son queratitis fúngicas eventualmente o ver los quistes de acantomea, pero también es útil en estudios de distrofias corneales y también algunas cosas más nuevas que se han reportado también. Estudio de los plexos subbasales en algunas enfermedades neurodegenerativas. Entonces también ahí como que está algunas cosas en pañales, pero que está avanzando, pensando en que la estructura de los plexos subbasales podría eventualmente ser un marcador de algunas enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson. Muy bien, muchas gracias, doctor Pinochet, por su presentación. Me sumo a las felicitaciones del doctor Stopper, muy interesante y muy bonitas las imágenes. Entonces, a continuación, el doctor Francisco Lépez, de la Universidad del Paraíso, nos va a hablar de fijación escleral de lentes intraoculares con suturas de Gortex, resultados refractivos en región de Valparaíso, 2019-2022. Ya. ¿Se escucha? Se escucha, ¿sí? Ya, perfecto. Bueno, gracias por la presentación. Bueno, este trabajo lleva por título la comparación de fórmulas de cálculo de lente intraocular, de lente suturado de esclera, fijados con Gorotex. El integrante del trabajo fue el doctor Gabriel Iglesias junto al doctor Martin Geman y el doctor Andrés Díaz. A manera de introducción, decir que los pacientes con ausencia de soporte capsular existen diferentes formas y diferentes opciones para el implante de lente secundario, como sabemos de lente cámara anterior, fijados ahí, fijados a esclera. Ahora, la fijación escleral presenta algunas ventajas, como por ejemplo la localización en la cámara posterior y además la gran estabilidad del lente que puede generar. Y hoy en día la sutura de Gorotex ha agregado durabilidad y maniobrabilidad al procedimiento y se ha utilizado con buenos resultados. Ahora, ¿por qué decimos realizar este trabajo? Bueno, los lentes fijados en ausencia de un soporte capsular son un desafío para la predicción del equivalente esférico postoperatorio según el poder del lente intraocular. Ahora sabemos que el largo axial y el poder corneal se van a mantener como factores importantes para poder generar el cálculo. Sin embargo, en esta
en esta técnica la posición efectiva del lente puede verse afectada por diferentes variables, como por ejemplo la distancia entre la esclerotomía, la laxitud entre las suturas o la inclinación del mismo lente. Y por lo tanto, la estimación de la posición efectiva del lente es el principal factor de variación que pueden tener estas fórmulas. Por lo tanto, nuestro objetivo es comparar el error predictivo de 4 fórmulas de cálculo de poder de lente intraocular en pacientes que fueron sometidos a vitrectomía pars plana más lente suturado esclera con Gorotex y reportar los resultados refractivos. Este trabajo fue una serie de casos de forma retrospectiva. Se incluyeron todos los pacientes operados de vitrectomía pars plana más lente suturado esclera entre marzo del 2019 y marzo del año 2023 en 3 centros regionales acá de la quinta región. Se revisaron los datos de biometrías tanto ópticas como ultrasónicas y eso fue importante para finalmente crear los cálculos de las diferentes fórmulas que fueron las que se analizaron: SRKT, Holaday, Hofer Q y Hayes. El lente implantado fue el lente Micropure. La constante A que se utilizó fue la que indicaba el fabricante para cada fórmula y se utilizó el test de Wilcoxon con un nivel de significancia de un 95%. Esta fue una cirugía realizada por 2 cirujanos de vitreoretina de nuestro centro con una técnica estandarizada que se generaban esclerotomías a 2,5 milímetros desde el limbo y a 4 milímetros entre ellas. Como resultado vemos que, bueno, se operaron 36 pacientes en este periodo que correspondían a 37 ojos. 6 pacientes fueron excluidos de nuestro estudio, pues 2 por presentar una patología corneal severa y 4 por pérdida de sedimento. Por lo tanto, se analizaron 30 pacientes, lo que correspondía a 31 ojos, dado que una paciente fue una cirugía bilateral. Vemos la tabla número 1, las características basales. Vemos que el género masculino representaba el 61,3% de nuestra muestra. La edad promedio al momento de la cirugía fue de 72 años y la indicación de cirugía más frecuente fue el lente luxado de forma espontánea, que representaba casi un 50%. Por tema de tiempo no lo voy a mostrar, pero la mayoría de estos pacientes presentaban pseudoexulación. La segunda indicación de cirugía más frecuente fue el trauma, siguiente y como tercer lugar la cirugía de catarata complicada con un 19%. En la tabla número 2 reportamos los resultados refractivos. Vemos la primera parte de la tabla, el promedio de huesa visual mejor corregida, convertido a Lockmar y entre paréntesis está convertido en la escala de Snellen. Vemos como de una huesa visual preoperatoria de casi un 0, mejor corregida de 0,3, mejora casi a un 0,5 después de la cirugía. Vemos como el equivalente esférico posoperatorio promedio que nos dieron de nuestros pacientes fue de menos 1,34 y la parte inferior de la tabla muestra el equivalente esférico estimado y el error predictivo de cada fórmula que fue analizada. Como vemos, SRKT presenta un equivalente estimado de menos 0,56 dioptría, presentando un error predictivo de menos 0,78, que fue finalmente la fórmula que por así decirlo, se acercaba mucho más a los resultados que nosotros obtuvimos, siendo Hayes la fórmula que más se alejó. Todas las fórmulas arrojaron significancia estadística. Sin embargo, cuando comparamos las fórmulas entre ellas, vemos que no hay cambios significativamente estadísticos. Por lo tanto, como conclusión, decimos que bueno, los resultados de nuestro estudio muestran que el error predictivo presentó una tendencia mayor a la miopía que la estimada por las fórmulas, y por lo tanto nuestro grupo de trabajo nos sirve a nosotros, dado que una técnica que se ha ido haciendo cada vez más en nuestro centro, debemos tenerlo en consideración al momento del cálculo del lente intraocular, quizás apuntando más ahora a no una leve miopía, sino que quizás más bien a la emetropía o quizás ligeramente a la hipermetropía para que queden mejor los pacientes. Eso, muchas gracias. Gracias, doctor Lépez, por su interesante presentación. Se ofrece la palabra. Voy a Doctor, hacer un comentario nuevamente. Felicitarlos, muy interesante el trabajo. Y quisiera animarlos a que hicieran este estudio también, pero con fórmulas ya más modernas, y que son, por ejemplo, el Barrett o la RBF, Kane Fórmula también, que son todas fórmulas, algunas de ellas inteligencia artificial, y que superan en muchos escenarios a las fórmulas ya analizadas. Entonces, probablemente a lo mejor la predicción con estas nuevas fórmulas les podría ir un poco mejor.
Sí, de acuerdo. Yo también quería hacer algo de comentario a las fórmulas, pero igual te quería preguntar si tuviste casos de inclinación del lente, la generación de astigmatismo, que de repente es una de las complicaciones que uno ve en estos casos, que dificulta más que nada la corrección en visión, por eso que de repente pueden bajar una línea, lo que tienen preoperatoriamente. Sí, justamente tratamos también, bueno, también por temas, no lo puedo mostrar, pero también reportamos algunas complicaciones dentro de esa, el tilt del lente, que está reportado por en los controles postoperatorios de los cirujanos. Bueno, esto al ser un estudio retrospectivo, a veces cuesta buscar esta información, eh, pero el dato que no pudimos obtener y que nuestra idea es hacer un estudio de lo mismo, pero prospectivo, es justamente para tratar de evaluar el astigmatismo que se genera quizás por la inclinación, pero para eso tenemos que tener también el astigmatismo corneal y hacer la suma y resta de los diferentes astigmatismos para poder identificar este astigmatismo que es debido a la inclinación. Entonces tenemos harto por hacer, estamos pensando, ya empezando a armar un estudio prospectivo de lo mismo y pensamos también justamente reportar eso. Muchas gracias. Sí, también podrían cruzar los datos por los largos axiales de los ojos. Ahí, claro, nosotros nos basamos en eso y justamente hay otros estudios que hacen la comparación según largo axial y la analizan de forma como subgrupos, pero eso todavía lo tenemos el dato, pero nos falta hacer el cálculo. Muy bien, doctor Lepe, muchas gracias entonces. A Muchas continuación, gracias. el doctor Lucas Prato, de la Fundación Oftalmológica Los Andes, nos va a hablar de precisión de fórmulas de cálculo de lentes intraoculares para lentes intraoculares multifocales y de foco extendido en ojos con cirugía corneal, refractiva corneal previa. Muchas gracias, doctor Selene, por la presentación. No voy a leer de nuevo el título de la presentación, si no vamos a salir muy tarde. Pero este fue un estudio que hicimos en conjunto con todo el equipo de segmento anterior y cirugía refractiva de la Fundación. Así que aprovecho de extender mis agradecimientos a todo el equipo. El objetivo que nosotros tuvimos con este estudio fue más que nada evaluar la precisión de las distintas fórmulas que nosotros tenemos para calcular el lente intraocular en ojos con cirugía refractiva corneal previa, específicamente en aquellos ojos en los cuales se implantaron lentes intraoculares multifocales, que en este caso fue PanOptix, o de foco extendido, que en este caso fue Vivid. Esto surgió en base a que la demanda para estos lentes, entre comillas, premium, ha aumentado muy dramáticamente en los últimos años, y como al ser una tecnología algo diferente, queríamos ver cómo se comportan las fórmulas que ya estamos acostumbrados en este tipo de pacientes. Entonces, en nuestro método, nosotros reclutamos retrospectivamente todo paciente con antecedente de un LASIK o PRK, ya sea miópico o hipermetrópico, que fueron sometidos a cirugía de catarata entre los años 2020 y 2022, con implante de lente multifocal o de foco extendido. Finalmente obtuvimos el resultado refractivo final al mes post-op con prueba subjetiva de lentes y analizamos la diferencia que había entre este resultado refractivo real del paciente con lo que había predicho cada una de las fórmulas para el lente implantado en los pacientes, esto usando los datos biométricos obtenidos del Airmaster 700. En el recuadro pueden ver las 8 fórmulas que nosotros analizamos para estos lentes intraoculares. Entonces, como resultado propiamente tal, reclutamos un total de 24 ojos de 14 pacientes que cumplían las características que mencionamos. En su mayoría de sexo femenino, 67 años fue la edad promedio de los pacientes reclutados. En 16 de los 24 ojos se implantó un lente de foco extendido y en 8 ojos se implantó un lente multifocal. Mientras que el tratamiento refractivo corneal previo había sido en 17 de los 24 ojos fue hipermetrópico y en 7 fue miópico. Este entonces es el primer gráfico que nos habla un poco más de lo que es la precisión de cada una de las fórmulas. Es una tabla, un gráfico que muestra lo que es el error predictivo total, de algo que habló también el doctor Lepes. Acá entonces lo que nosotros podemos ver en este gráfico de caja con bigotes es la mediana, el rango intercuartil, de lo que es el error predictivo, es decir, cuánto se alejó nuestra fórmula del error refractivo final. Como podemos ver, lo que más queremos es que la fórmula se acerque al cero y que este rango intercuartil, es decir, la caja propiamente tal, sea más pequeña. Eso nos va a decir que esta fórmula es más bien precisa y sus resultados son reproducibles, es decir, no es muy disperso. La fórmula que destaca acá es la fórmula Barrett-True-K con Total Keratometry de la Airmaster 700, seguidos de la fórmula Haggis con Total K y finalmente la fórmula Barrett-True-K.
que ya sabíamos que sirven en este tipo de pacientes, en los lentes monofocales. Otro gráfico de gran interés para este tipo de estudios es este gráfico que nos muestra para cada fórmula qué porcentaje de ojos estuvo dentro de un determinado rango de error refractivo. Acá quiero traer su atención para la barra de color naranja que nos muestra aquellos pacientes que quedaron en un más o menos 0,5 dioptrías de lo que nos había dicho la fórmula que los pacientes iban a quedar. Acá destaca nuevamente la fórmula Barrett-Truquet con Total Keratometry, que nos da cerca de un 85% de pacientes que quedaron dentro de este más o menos 0,5 de lo que nosotros esperábamos. Luego seguido esto la fórmula Haigis Total K y finalmente la fórmula Barrett-Truquet. Cabe destacar que si bien fue la mejor, igual implica que hay cerca de un 15 o un 17% de pacientes que quedó con error mayor a 0,5 dioptrías. Finalmente hicimos un análisis estadístico de las variaciones y del promedio mismo de estas fórmulas y vimos que no había una diferencia estadísticamente significativa en estos casos entre las fórmulas. Entonces, para terminar, como conclusiones, el cálculo de lente intraocular en pacientes post cirugía refractiva sigue siendo algo no tan preciso, especialmente en este tipo de pacientes con una alta exigencia refractiva, ¿cierto? Pacientes con cirugía refractiva corneal, que además quieren un lente multifocal o de foco extendido. Además, como mostré, si bien no hubo diferencia estadísticamente significativa, como pudieron ver, la fórmula Barrett-Truquet con el Total Keratometry del IonMaster 700 parece ser la que tiende a ser más precisa. Y por último, es necesario seguir profundizando en este tipo de estudios, quizás aumentar un poco el N, a ver si surgen algunas diferencias estadísticamente significativas, todo esto con el fin de poder optimizar y darle un mejor resultado refractivo a nuestros pacientes. Eso. Muchas gracias. Gracias, doctor Prato. Muy interesante la presentación. Se ofrece la palabra. Javier Pinochet, creo que... No, es un aplauso. Estoy aplaudiendo. El aplauso, ya. Un Oye, aplauso. yo también quería felicitar al doctor Prato. Creo que por suerte estamos encontrando fórmulas que ya nos están dando el 85% de precisión, porque creo que este ha sido un gran problema que hemos vivido los últimos 5 o 7 años, cuando ya están llegando los pacientes de refractiva. Y yo creo que aquí son habitualmente pacientes exigentes, sobre todo los miopes, porque los miopes en algún momento post cirugía quedaron viendo bien, y lo único que quieren es operarse y quedar viendo mejor. Por lo tanto, una de las primeras recomendaciones siempre es bajar las expectativas, plantearle al paciente de que es posible que haya que cambiar el lente. No crean que es un problema. Yo creo que se puede cambiar al cuarto o quinto día y el paciente no lo reclama si uno antes lo ha dicho, si el paciente se siente muy desconforme. Yo creo que son precisiones que uno tiene, pero creo que nos vamos a ir acercando, pero a lo mejor no vamos a tener nunca la precisión del 96% que tenemos con la fórmula cuando la córnea no ha sido tocada. A lo mejor vamos a llegar en algún momento a eso, pero hoy día no lo tenemos. Así que interesante el trabajo, bueno, a lo mejor se podría agregar una encuesta al paciente de satisfacción, nunca es malo conocer cómo se siente y por qué se puede sentir mal, también nos ayuda mucho como cirujanos a entender sus expectativas. Así que muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Solo, bueno, felicitaciones. Solo quería comentar que, bueno, la fórmula del Barrett-Truquet con Total K exige poder medir la curvatura de la cara posterior y hacer la keratometría de la cara posterior. Y eso obviamente puede que no sea una tecnología que esté totalmente difundida en todas partes, ¿ah? Así que aunque esta fórmula en realidad nos ha simplificado la vida y tiene muy buenos resultados, hay que acordarse que hay que medir la keratometría de la cara posterior y mejora la predictibilidad de la fórmula porque con la cirugía refractiva la relación entre la curvatura de la cara anterior y posterior se cambió. Ya no es la que habitualmente ocupamos en cualquier fórmula y por eso es que es importante poder calcular la keratometría de la cara posterior. Muchas felicitaciones. Muchas gracias, doctor. Me sumo también a los agradecimientos y en ese sentido, en relación a la medición de la cara posterior y anterior, sería interesante también que ustedes pudieran con el mismo estudio quizás correlacionar el porcentaje o la relación back-front, ¿no es cierto? Y el desenfoque que tuvieron, o digamos el resultado refractivo, correlacionarlo desde ese punto de vista también, además de la fórmula. Pero muy, muy interesante. Y yo le quería preguntar, aprovechando que estamos hablando de esto, y está el doctor Stoppel y otros cirujanos también por lo anterior, ¿qué recomendaciones tendrían en este minuto en un paciente, digamos, que
que quiere una cirugía refractiva sobre su cirugía refractiva previa, con un alto nivel de demanda, ¿no es cierto? Teniendo estos resultados de un 15, un 20% de error refractivo o de equivalente esférico mayor a 0,5, sabiendo todos los problemas que eso tiene con los lentes premium. ¿Cómo plantean la cirugía con los lentes premium en esos pacientes? Bueno, la manera en que nosotros planteamos esto, si te fijas, la gran mayoría de los pacientes son hipermétropes. Y los hipermétropes responden bastante mejor a la cirugía con lentes multifocales que los miopes. Y por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con los miopes, porque ahí el cálculo es más difícil y también el resultado refractivo a veces no es tan bueno. Por eso es que en este no es que sea un bias, pero aquí la gran mayoría de los pacientes son hipermétropes. El problema de los hipermétropes hay que tratar de conseguirse la refracción previa a la cirugía, porque si fueron muy altos hipermétropes, ahí también empezamos a tener problemas con la aberración esférica de la córnea. Y eso también puede echar a perder un poquito los resultados refractivos. Entonces, si un paciente fue un alto hipermétrope, me refiero a un hipermétrope de más de 4 dioptrías, bueno, ahí empezamos a pensar quizás ahí es mejor un monofocal con monovisión y no un multifocal. Y en los pacientes que son miopes, los miopes siempre les gusta ver bien de cerca y lamentablemente el EDOF no les da muy buena visión de cerca. Entonces ahí uno tiene que fijarse mucho, aquí yo me estoy alargando un poco, pero fijarse mucho en las aberraciones de alto orden que existan en la córnea. Si las aberraciones de alto orden son muy altas, no es un buen candidato, porque ahí en realidad el único lente que va a dar mejor visión de cerca es el trifocal, no es el EDOF. Entonces hay que tener mucho cuidado con las aberraciones. Está silenciado, doctor. Perdón. Bueno, además que los dedos bajan un poco el contraste, eh, y contraste que ya puede estar un poco disminuido en los altos miopes, así que otra razón más para tener ojo con ese tipo de lentes. Bueno, muchas gracias, doctor Prato. No sé si alguien tiene más, ¿alguien tiene más comentarios? Continuemos entonces. A continuación, el doctor Ezequiel Collao, de la Universidad Católica, nos presentará una serie de casos de retracción palpebral unilateral. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Ezequiel Collado, soy residente de tercer año de la Universidad Católica y junto a la doctora Eugenia Busleme, quien es especialista en orbitobuloplástica, realizamos este trabajo de retracción palpebral unilateral. Vamos a presentar una serie de 3 casos. Entonces, bueno, a modo de introducción, nosotros consideramos retracción palpebral al aumento de la hendidura palpebral a expensas de una mayor distancia de reflejo margen 1, que es la distancia entre el reflejo corneal y el margen palpebral superior. Se estima que cerca de un 2.25% de la población en general tiene una distancia de reflejo margen 1 que supera los 5.5 milímetros. Así que, en general, cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene una distancia de reflejo margen sobre este valor, podríamos pensar que tiene un trasfondo patológico. Dentro de las causas de retracción palpebral, ya sea uni o bilateral, la enfermedad tiroidea ocular es la causa más frecuente, con un 90 o 95% de estos pacientes presentando este signo, que uno de los más frecuentes. El objetivo de mi presentación es presentar 3 casos que tuvieron retracción palpebral unilateral, pero el diagnóstico hasta el momento, hasta el final del seguimiento, no fue compatible con enfermedad tiroidea ocular. Para esto, bueno, revisamos la literatura en PubMed, investigando las causas de retracción y las contrastamos con esta serie de casos que les voy a presentar ahora. Este primer caso, una mujer de 45 años que tenía hipotiroidismo larga data con tratamiento con Eutirox y que se presentó a nuestra consulta en la Universidad Católica con retracción del párpado superior izquierdo, como se ve en la primera foto. En el examen destacaba el lead lag en el párpado superior izquierdo y con una distancia de reflejo margen aumentada, como se ve en la foto. A lo largo de todo el periodo de seguimiento, esta paciente tuvo pruebas tiroideas que fueron normales y el valor máximo de los TRAB alcanzó el 1.8, siendo 1.85 el valor de corte en nuestro centro. Dentro de todo el estudio destacó en una resonancia de órbitas una fibrosis del complejo de los elevadores y por esta razón, en este contexto, solamente con esta retracción palpebral se realizó una prueba terapéutica con triamcinolona inyectada al complejo de los elevadores con una inyección, logrando una mejoría completa sin nuevas recurrencias, como se ve en la imagen de la derecha.
El tiempo de evolución del cuadro de esta paciente fue de 12 meses y de seguimiento en nuestro centro fue de 6. El segundo caso es una paciente de 39 años que también tenía un antecedente de hipotiroidismo sin tratamiento farmacológico y se presentó con retracción del párpado superior izquierdo, como se ve en la primera foto. En el examen también destacaba el lead lag de una distancia de reflejo margen aumentada. En el caso de esta paciente también las pruebas tiroideas fueron normales a lo largo de todo el periodo de seguimiento y el TRAP alcanzó un valor máximo de 1.4. Al igual que la paciente anterior, en la resonancia de órbita se demostró un aumento del volumen de complejos elevadores del ojo izquierdo. Esto fue conversado con el equipo de radiología. Y en este mismo contexto se planteó la misma prueba terapéutica. En este caso se requirieron más inyecciones de triamcinolona al complejo elevadores, alcanzando 4. Y se logró una mejoría completa sin nuevas recurrencias hasta el momento. En la foto de abajo a la derecha se observa que de hecho hasta el párpado superior izquierdo está un poco más caído que el derecho al final del tratamiento. El tiempo de evolución de este cuadro fue un poco más largo, 19 meses, con un seguimiento en la Universidad Católica de 10 meses. Y el tercer y último caso es un hombre de 33 años que es sano, y que fue derivado desde otra región a nuestro centro y se presentó también con retracción palpebraral del otro lado, a los casos anteriores de 2 meses de evolución, donde se tomó una biopsia en otro centro que demostró tejido fibra adiposo y fibroconectivos de tipo cicatricial inespecífico. Esto fue revisado con los mismos tacos de nuestro centro que demostró lo mismo. También allá se tomó una resonancia de órbitas previo a la biopsia donde se demostró un engrosamiento del complejo de elevadores. Y se supone que la biopsia fue de esta zona, donde destacaba también lead lag del ojo derecho, como se ve claramente en la foto del lado izquierdo, con una hendidura palpebral bien asimétrica entre un lado y otro, y al igual que las pacientes anteriores, con pruebas tiroideas normales y un TRAP normal. A este paciente también se intentó una prueba terapéutica con triamcinolona en el ojo derecho, donde se lograron poner 2 inyecciones hasta el último periodo de seguimiento, donde se había notado una mejoría clínica significativa. Se tomó una resonancia de órbitas de control, donde se observó una resolución casi completa de la inflamación en el complejo de elevadores, contrastándola con la primera resonancia que fue previo a la biopsia, que se hizo en otro centro. Y el tiempo de seguimiento de este paciente fue de 12 meses, perdón, de evolución del cuadro fue 12 meses y de seguimiento de 5 meses. Así que en conclusión presentamos 3 casos que se presentaron con retracción palpebral como único hallazgo y que tuvieron buena respuesta a la inyección de triamcinolona al complejo de elevadores con pruebas tiroideas siempre normales y con marcadores de autoinmunidad negativos siempre. Bueno, como había comentado, de los pacientes que se presentan con retracción palpebral, la enfermedad tiroidea ocular es hasta un 95% de los casos. Como se ve en esta tabla, hay distintas causas de retracción palpebral. La ETO siempre es la más frecuente, pero también hay otras causas como la sobrecorrección de la cirugía de tosis, la blefaroplastías también, y otras causas como, no debemos olvidar, la tosis contralateral. Por eso tenemos que evaluar bien que no sea una retracción, sino más bien una tosis del otro lado. Y también hay otras causas mecánicas como traumas o quemaduras. Hay muy pocos casos en la literatura reportados como de este tipo, que sean una inflamación idiopática aislada, complejos elevadores, y que solamente sea eso. Y uno de ellos es justamente este caso, una mujer de 41 años que se presentó solamente con retracción. En el TAC se vio una masa en el complejo elevadores, una masa bien difusa. Se intentó un tratamiento corticoidal oral y con eso hubo una resolución completa de los síntomas. Con respecto al uso de triamcinolona, al complejo de elevadores, hay distintos trabajos, pero que ninguno evalúa el tratamiento de triamcinolona en un contexto de que no sea enfermedad tiroidea ocular y que se deba a retracción palpebral. Este que tenía 19 pacientes, este de 10 pacientes y este reporte de caso, se utilizó triamcinolona como tratamiento en el caso de enfermedad inflamatoria orbitaria idiopática, con buena respuesta al tratamiento. Así que bueno, en conclusión, mi objetivo de la presentación era presentar 3 pacientes que tenían retracción palpebral unilateral y que tuvieron buena respuesta al tratamiento de triamcinolona, siempre con pruebas tiroideas negativas. Bueno, como conclusiones, con frecuencia los pacientes con retracción palpebral unilateral se pueden confundir con tosis contralaterales, lo que puede producir un retraso en el diagnóstico. La inflamación idiopática aislada al complejo elevador es una causa que está muy poco descrita hasta ahora. De hecho, no encontré mucha bibliografía al respecto y la frecuencia de esto podría estar subreportada. Es posible que de todas maneras, algunos de estos casos pueda corresponder a una enfermedad tiroidea ocular atípica que aún no ha mostrado alteración hormonal, de ahí que mostramos los distintos periodos de seguimiento que tenía y la evolución del cuadro. Y con respecto al tratamiento de triamcinolona, es un tratamiento para la retracción palpebral, pero principalmente en el contexto de enfermedad tiroidea ocular. Y en este caso, mostramos estos 3 casos que tenían una inflamación aislada con pruebas tiroideas normales y tuvieron buena respuesta. Eso. Muchas gracias, doctor Collado. Les quiero agradecer hasta ahora a todos los presentadores que se han mantenido muy bien en el tiempo y eso siempre se agradece. Y muy interesante su presentación.
la verdad. Estos son casos muy, muy raros. Y se ofrece la palabra. Yo tengo varias preguntas, pero se ofrece la palabra para quienes quieran comentar estos casos. Bueno, por mientras se animan, le voy a hacer algunas preguntas. ¿Estos pacientes tuvieron dolor en algún minuto? No. El motivo de Y, consulta fue la asimetría palpebral. Todos estos pacientes notaron que se veían diferentes y que correcto. sentían una sensación extraña al mirar abajo, que era el lid lag, que el párpado se les Ok. queda arriba. Y tampoco nunca tuvieron signos inflamatorios, ni Ninguno. tampoco diplopia. No, no. No. Ninguno de estos pacientes Y- presentó signos inflamatorios que hicieran pensar al final en una manifestación de enfermedad tiroidea ocular. Tampoco se vio correcto. engrosamiento Y muscular en la... en las resonancias tampoco se veía captación de medio contraste. A ver, voy a compartir la pantalla. Lo puse al final. Lo que estoy tratando de entender de estos casos tan raros es si esta es una patología inflamatoria o no. Me imagino que sí, porque aparentemente tiene muy buena respuesta a la triamcinolona. Claro, en este caso hubo una ligera, no sé si ve mi cursor, pero traté de poner una imagen donde se ve el corte coronal en el párpado, en el complejo elevadores del lado izquierdo, se ve una ligera captación en relación al complejo contralateral. Y ahí se ve en el informe que era compatible con una fibrosis del recto superior. Nosotros fuimos a hablar con radiología. Perdón, este es un Ujú. T2 coronal, ¿no es cierto? Pero no sé si ese T2 no está contrastado, ¿sí? Creo que este ha sido una Sí, resonancia está de fibra contrastado. contractil. Sí, está contrastado. Sí, Pero, o sea, en rigor, ustedes tienen una inflamación del músculo elevador. eh, Ujú. Porque si es que hay contraste en las imágenes y responde a la triamcinolona, probablemente esto es una patología de origen inflamatorio, probablemente. Entiendo que el único estudio que le hicieron fue de la tiroides, ¿no es cierto? Claro, la causa más común de problemas musculares en la órbita son las tiroides, pero la enfermedad tiroidea, digo. Em, pero esto es muy distinto a una enfermedad tiroidea. Entonces, mi pregunta es si es que ustedes Sí, eso lo hice. enfocaron esto como una miocitis y hicieron el estudio respecto etiológico, digamos, de lo que es una miocitis y extendieron el estudio más allá de las pruebas tiroideas. Sí, en realidad se estudió todo lo existente básicamente. Se estudió Ya. IgG4, se estudió sarcoidosis, se estudiaron distintas causas raras en realidad de inflamación o de masas en relación como al complejo de los elevadores. Y todo fue negativo siempre. Ujú. Y en las imágenes tampoco aparecía signos de sinusitis frontal, ¿no? O de No, otra patología inflamatoria cercana a esa área. no, nada. Muy, muy interesante. Muchas gracias, doctor. Muy bien, vamos a continuar entonces, si nadie más eh, quiere opinar. La doctora Javiera Smith, de la Fundación Oftalmológica Los Andes, nos va a hablar de distribución de daño y presencia de amenaza de fijación en pacientes con glaucoma de ángulo abierto. Ese no es mi título, no sé si hubo un error, pero mi título es Enfermedad de Coats, ¿cuál es nuestra realidad? Por si acaso. Es un Em, poco distinto el título. sí, un poco distinto. A ver, déjeme ver, a lo mejor fui yo, doctora, perdón. Sí, no, no hay problema. No, no, es el título. Ya, bueno. Bueno, no importa. Entonces, bueno, buenas tardes. Yo soy Javier Schmidt, soy residente de la Fundación Oftalmológica Los Andes, y hoy día les voy a presentar el trabajo titulado Enfermedad de Coats, ¿cuál es nuestra realidad? Entonces, lo que motivó nuestra revisión fue que sabemos que la enfermedad de Coats es una enfermedad que es muy poco prevalente, se ve muy poco frecuentemente, y la gran mayoría de los trabajos son trabajos principalmente norteamericanos, entonces quisimos saber más o menos cuál es nuestra realidad a nivel de la fundación. Entonces, nuestro objetivo fue analizar pacientes con enfermedad de Coats en la Fundación Oftalmológica Los Andes, reportando nuestra realidad como Centro de Derivación Nacional. Entonces, en métodos hicimos un análisis retrospectivo de pacientes confirmados con enfermedad de Coats que se habían atendido en la Fundación Oftalmológica Los Andes y analizamos estos 4 outcomes principales, que era la demografía, la tipificación, manejo, complicaciones, y hicimos un análisis simulado de los pacientes y el análisis estadístico fue hecho con el programa STAT.
Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Reportamos 89 ojos de 85 pacientes, el 80% eran sexo masculino, el 84% fueron pacientes pediátricos y el 95% tuvo una afección unilateral. En cuanto a la edad de diagnóstico promedio, en los niños fue de 7 años y los adultos fue de 35 años. Y el tiempo de seguimiento promedio fue más o menos 9 años. Entonces, en cuanto al motivo de consulta de estos pacientes, vemos que lo más frecuente es que hayan consultado por una baja huesa visual, seguido de un estrabismo, principalmente una exotropía sensorial, y en tercer lugar una leuco o una santocoria. Y en aquellos pacientes que fueron derivados en la fundación desde otro centro o otro oftalmólogo, en su mayoría fueron derivados con sospecha o con diagnóstico de enfermedad de Coats, con un desprendimiento de retina de causa no precisada, y un 7% se derivaron por sospecha de un retinoblastoma. En cuanto a la etapa, al momento del diagnóstico, vemos que lo más frecuente, en un 30%, fueron pacientes en etapa 3B, ¿eso qué quiere decir? Un DER total, y vemos que las etapas menos avanzadas son menos frecuentes que las etapas más avanzadas. Y a grosso modo, al momento del diagnóstico, el 60% de nuestra causa, de nuestros pacientes, consultaron con un desprendimiento de retina, ya sea total o subtotal. O sea, vemos que en general la gran mayoría de los pacientes eran pacientes con etapas bastante avanzadas. Ya viendo el tema de la huesa visual según la edad, vemos que de forma significativa, tanto al momento del diagnóstico como al final del seguimiento, los pacientes de menor edad que están aquí en este eje tenían significativamente peores huesas visuales que pacientes diagnosticados a edades más avanzadas. Por ejemplo, en el caso de los niños de 0 a 5 años, el 70% estaba en NPL y movimiento a mano, mientras que los pacientes mayores de 18 años, más o menos el 50-40% estaba viendo 20-40 o mejor. Y esto es una tendencia que se mantuvo también al final del seguimiento. Y vemos que hubo un paciente que se nucleó que fue en la edad de los 5 a los 10 años. De la misma forma, a mayor etapa al diagnóstico también fue de forma significativa una pérdida huesa visual tanto inicial como final. En cuanto a la edad según la etapa, vemos que pese a que esto no alcanzó una significancia estadística, probablemente porque los grupos más extremos tenían poco N, vemos que sí hay una tendencia clara a que los pacientes diagnosticados en etapas más iniciales tenían en general mayores edades que pacientes diagnosticados en etapas más avanzadas. O sea, en resumen, pacientes de mayor edad se diagnosticaban en etapas menos agresivas que pacientes más pequeños. En cuanto al manejo, vemos que los pacientes en etapa 1, el 100% se manejó con láser y crioterapia, igual que en el caso de la etapa 2. Ya cuando pasamos a la etapa 3, que esto ya conlleva un desprendimiento de retina, total o subtotal, vemos que la mayoría de los pacientes se manejó con láser y crioterapia, esto ya sea de forma aislada o asociada a una cirugía vitreoretinal, que se operaron un 15%. Y un 26% de los pacientes se manejó con un manejo conservador, digamos, con una observación solamente. Y en su totalidad estos pacientes fueron pacientes en etapa 3B, que tenían un desprendimiento de retina total, buloso y con cambios crónicos que no, en el fondo no se pensó que tuviesen algún tipo de mejoría visual con la cirugía. La gran mayoría de estos pacientes fueron pacientes que habían sido derivados de estos centros para una segunda opinión por etapas muy avanzadas. Y ya la etapa 4, que en el fondo es una etapa avanzada, un desprendimiento de retina total con un glaucoma neovascular, el 50% se observó y se manejó con hipotensores tópicos, el 25% se hizo ciclodiodo y un paciente llegó a nucleación por un glaucoma con un ojo ciego doloroso. En cuanto a las complicaciones, también de forma estadísticamente significativa, encontramos que a mayor etapa del diagnóstico también se asociaban mayores complicaciones. En cuanto a los niños, lo más frecuente es que se complicaron con estrabismos sensoriales, y también el glaucoma y la tisis fueron un 6 o un 8%. Mientras que los adultos de forma significativa tuvieron menos complicaciones y un 40% no se complicó, y la complicación más frecuente, sin embargo, fue también el estrabismo. Entonces, a modo de conclusión, podemos ver que a nuestro conocimiento esta es la serie más grande reportada a nivel nacional de pacientes con enfermedad de Coats. Vemos que el motivo de consulta más frecuente fue una baja visión y la etapa más prevalente del diagnóstico fue la etapa avanzada, que es un desprendimiento de retina total. Tanto la edad y el diagnóstico son importantes para determinar el pronóstico visual final de los pacientes, y a mayor etapa también se asocia a mayores complicaciones. Entonces, esto nos da una idea de que lo importante es un diagnóstico y un tratamiento que sea oportuno, ojalá en las etapas más iniciales posibles, y por lo tanto es importante instruir a los pacientes y a los trabajadores de la salud, sobre todo atención primaria, a una consulta y una derivación precoz de estos pacientes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. No, interesante estadística, yo creo que merece esta publicación que hablaba tanto el doctor CLM, que lo refuerzo. La única duda que tenía, tú hablabas ahí del diagnóstico bien tardío. ¿Tú tienes alguna idea de por qué llegaban tan tardíamente? ¿Era una barrera de consulta, que no consultaban los pacientes? ¿Había poco diagnóstico oftalmológico?
¿Cuál es la impresión que pudiéramos tener de eso? Si es que lo conoce, Sí, porque obviamente la dispersidad en 85 es demasiado grande, digamos. Sobre sí, todo me no, preocupa eso la es parte de los algo... niños, digamos. ¿Cómo? Me preocupa la parte de los niños, que siempre Ah, dependen de sus papás, dependen de otras sí. instancias. Sí, en general, en esta serie, el 30% de los pacientes fueron derivados de otros centros, entonces hay un número importante que en el fondo eran pacientes que ya venían diagnosticados de afuera con etapas avanzadas, no consultaban directamente. Pero en general, en los otros estudios como internacionales, sobre todo la serie de los Shields, que es como la serie más grande, también el 30% de los pacientes consultaban con etapa 3D, entonces es una tendencia que no es solamente como actual, o sea, local, digamos, sino que es algo que se ve en los otros estudios en un número muy parecido. Pero claro, probablemente no creo que sea un tema de que los pacientes no pueden consultar o hay alguna barrera, sino que en general probablemente los niños no se dan cuenta que ven mal hasta que muchas veces hay pacientes, por ejemplo, que consultaban porque les llegó un pelotazo en el ojo bueno y entonces ahí se dan cuenta que el ojo malo no veía. Entonces, como que los niños es más difícil que consulten por eso. ¿Puedo hacer un comentario? Adelante, por supuesto. Bueno, los quiero felicitar por la tremenda casuística. Esto es números realmente comparables a series internacionales. Respecto al comentario del doctor Barría, lo que ocurre en los niños, esta es una enfermedad de lento progresión, años, muchos años. Y por lo tanto, en niños muy pequeños es muy raro que el coach dé síntomas. Ya cuando da leucocoria, que es por lo cual llegan a nuestro hospital pediátrico, o da estrabismo sensorial, son niños ya de 7, 8 años que ya es tarde, porque ya tienen una ambliopía profunda o un ojo ciego doloroso. Raros casos nos ha tocado que se presente un niño muy pequeño con una leucocoria indiferenciable de un retinoblastoma que hemos tenido que enuclear y solo con la biopsia hemos descubierto que se trataba de un COATS. Así que los felicito por su serie y ojalá, como se dijo, la puedan publicar. Muchas gracias, Luca. Muy bien, muchas gracias, doctora. A continuación, el doctor Juan Pablo Ramírez del Hospital de Salvador nos va a hablar de resultados de implante valvular de AMED en pacientes con glaucoma pediátrico. Hola, buenas noches. ¿Se ve bien? Se ve bien. Gracias, doctor. Buenas noches, yo soy el doctor Juan Pablo Ramírez y presento este trabajo llamado Resultados de implante valvular de AMED en pacientes con glaucoma pediátrico y que realizamos junto al doctor Juan Pablo López, la doctora Paula Rodríguez y el doctor Cristian Sánchez y que presentamos en el COTIOF de diciembre reciente. A modo de introducción, recordar que el glaucoma pediátrico es responsable del 5% de las causas de ceguera en población pediátrica y a diferencia de lo que ocurre con pacientes en edad adulta, el glaucoma en este grupo etario es de resorte quirúrgico. Y en ese sentido, el implante valvular de AMED juega un rol muy importante porque puede ser usado de manera primaria, como ocurre, por ejemplo, en glaucomas afáquicos, pero también puede ser un tratamiento de rescate en pacientes que han tenido una cirugía angular que ha sido fallida. Y las tasas de éxito reportadas en la literatura son muy amplias y al año de implante varían entre un 58 hasta un 93%. Lo que quisimos hacer nosotros fue evaluar los resultados quirúrgicos del implante valvular de AMED en pacientes con glaucoma pediátrico en el Hospital Luis Calvo Maquena. Y para eso diseñamos este estudio retrospectivo revisando fichas clínicas de niños con glaucoma operados con válvula de AMED entre el 2013 y el 2021, siempre por el mismo cirujano, el mismo tipo de válvula de AMED, que fue el PF7, y como criterio de inclusión tenían que ser pacientes con glaucoma no controlado, que establecimos como una presión sobre 21 con 3 o más fármacos, y el seguimiento mínimo fue de 6 meses y el seguimiento máximo fue de 24 meses. El outcome que establecimos fue el éxito quirúrgico, definido como una presión postoperatoria entre 6 y 21 milímetros de mercurio con o sin el uso de medicamentos, en ausencia de complicaciones severas, vale decir, desprendimiento de retina, tisis bulbi, endoftalmitis, desprendimientos coroideos, etc., y también en ausencia de una cirugía adicional de glaucoma. Para eso ocupamos la prueba del T-Student y establecimos un P menor a 0,05 como estadísticamente significativo. ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Analizamos un total de 22 ojos pertenecientes a 18 pacientes
el 55,6% de los pacientes fueron mujeres. La edad promedio de implante valvular fue de 3 años, con un rango muy amplio, entre 6 meses y 13 años. La mayoría de los pacientes eran portadores de un glaucoma unilateral y la mayoría también tenían una cirugía de glaucoma previa. Lo más frecuente fue el grupo de glaucoma congénito primario con 6 pacientes y también el de glaucoma afáquico, también con 6 pacientes, seguido del grupo con glaucoma asociado a anomalías oculares congénitas, que fue básicamente digenesias del segmento anterior y aniridia, y el grupo de glaucoma asociado a condiciones adquiridas, que fueron pacientes con glaucoma posterior a PKP y a retinopatía del prematuro. No tuvimos en esta serie ningún paciente con glaucoma infantil. Cuando analizamos los valores de presión pre- y post-implante valvular de AMED, vemos que la presión promedio preimplante fue de 35,7 milímetros de mercurio. Y esta, a los 6 meses fue de 16,8, a los 12 meses fue de 19 y a los 24 meses fue de 19,1. Y todos estos valores fueron estadísticamente significativos. Ahora, cuando analizamos el cambio en el número de fármacos pre- y post-implante valvular, vemos que el promedio de fármacos antes del implante fue de 3,5. A los 6 meses fue de 1,6, 2,2 a los 12 meses y 2,1 a los 24 meses. Sin embargo, ninguno de estos valores fue estadísticamente significativo. En este análisis de sobrevida vemos la tasa de éxito o probabilidad acumulada de éxito de la válvula de AMED en nuestra corte, y vemos que a los 6 meses la tasa de éxito, la probabilidad acumulada de éxito fue un 86,3%, a los 12 meses esto bajó un 66%, y a los 24 meses, o sea, a los 2 años, fue un 59,4%, lo que está dentro del rango que describe la literatura. Cuando analizamos las complicaciones posteriores al implante valvular de AMED, dividimos el análisis de complicaciones en 2 grupos. Primero, en las complicaciones precoces que ocurrieron antes de los 3 meses, y en esto vemos que la mayoría de los pacientes, para decir un 54,5% de los pacientes, presentaron complicaciones. Y esta, la más frecuente, fue la presión intraocular no controlada, vale decir la fase hipertensiva, que se presentó en el 36,4% de los pacientes. Esta ocurrió en promedio a las 6,1 semanas de postoperatorio, con un rango muy amplio, entre las 1 y 12 semanas, que también se condice con lo que reporta la literatura. En total, hubo un 27,3% de intervenciones quirúrgicas precoces, los primeros 3 meses, siendo lo más frecuente la revisión del tubo en pacientes con presión intraocular elevada. Y cuando analizamos en el grupo de complicaciones tardías, vale decir, entre los 6 y los 24 meses, también vemos que la presión intraocular no controlada es la complicación más frecuente y estuvo presente en el 40,9% de nuestra serie. Y también podemos ver que el 36,4% de los pacientes requirieron una cirugía tardía posterior al implante valvular de AMED, siendo lo más frecuente la capsulectomía y el needling de la ampolla. A modo de conclusión, en esta corte de niños con glaucoma, el implante valvular de AMED fue una cirugía eficaz porque logró reducir la presión intraocular, y segura porque no observamos ninguna complicación postoperatoria grave en esta corte de pacientes. El éxito del implante, eso sí, fue modesto, siendo mayor los primeros 6 meses y fue disminuyendo progresivamente hasta llegar a un 59% de éxito a los 24 meses, que se condice con lo que dice la literatura. Aquí vemos, por ejemplo, una serie muy similar a la nuestra, con 30 ojos. Ellos reportaron un 63% de éxito al primer año. Y por último, la tasa de complicaciones y reoperaciones fue bastante alta. Un 54% de los pacientes presentaron complicaciones, siendo lo más frecuente la fase hipertensiva, un 36,4% de ellos, y aproximadamente el 50% de los pacientes presentó al menos una intervención quirúrgica adicional. Eso es lo que quería presentar. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias, doctor Ramírez. Yo quería felicitar a Juan Pablo porque creo que no hay cosa más compleja de manejar de repente que un glaucoma descompensado en un niño, pensando además que es un tema que si no lo manejamos el niño queda ciego. O sea, la peor complicación del glaucoma sigue siendo la ceguera. Aunque hay un 59% de éxito, bueno, es algo que no lo teníamos probablemente hace 20 años atrás, cuando me tocaba lidiar mucho con los glaucomas que eran tremendamente refractarios asociados a catarata congénita.
Y con respecto a eso, igual te quería preguntar, porque había un 65%, si no me equivoco, cirugías previas. ¿La metódica parte por una cirugía trabeculotomía previa antes de entrar a esto? ¿O depende un poco de factor edad o del tipo de glaucoma? Depende de la patología base, porque los pacientes que tienen un glaucoma congénito primario, todos ellos habían sido sometidos a una cirugía, ya sea una goniotomía o una trabeculotomía, previamente, o incluso a más de una de estas cirugías. Los pacientes con glaucoma afáquico, ellos no se hacen cirugías angulares, por lo tanto, la primera cirugía es la cirugía de implante valvular de AMED en este caso, y otros pacientes con, por ejemplo, digenesia de segmento anterior, algunos fueron sometidos a cirugía angular y otros no. Pero básicamente depende de la patología de la etiología. Perfecto. Doctor López. Está silenciado. Está silenciado, Juan Pablo. Ahí sí. Ahora sí. Felicitar a Juan Pablo por su trabajo. Es muy bueno tener cifras propias y no leer la de los libros cuando le contamos a los pacientes cuál es el éxito. Y tal como dice el doctor Barría, es muy modesto el éxito a los 2 años, es cerca de un 60%, y aún así, lo reportado en todas las series en todo el mundo, es que después de los implantes valvulares en los niños, el éxito es muy bueno al principio, pero después de los 2 años, cae bajo el 50%. El implante que se use en las manos de todos los expertos. Y ese es el gran problema, ¿qué hacer después? Y en eso estamos trabajando ahora para investigar en nuestros pacientes qué hacer cuando falla la válvula de AMED, porque hay 1.000.000 de alternativas y ninguna funciona. Pero, como dice el doctor Barría, si no tuviéramos la válvula, probablemente la ceguera vendría mucho más rápido y mucho más severa. En esto estamos ganando tiempo al hacer este implante y tenemos resultados que son similares a la literatura internacional. Muy bien, me sumo también a las felicitaciones. Un tremendo trabajo manejar a estos pacientes. Muy bien, entonces vamos a continuar con el doctor Nicolás Toledo, Universidad de Concepción, que nos hablará sobre el impacto de la resolución quirúrgica de las cataratas en la pandemia por COVID-19. Hola, buenas noches. Bueno, el título ya lo dio el doctor Seleme, así que vamos a proceder. Bueno, a modo introductorio, como bien sabemos, las cataratas son la principal causa de ceguera a nivel mundial, representando un porcentaje mayor de un 50%, y también se ha establecido que hay una asociación de las cataratas con un aumento de la mortalidad. Esto fundamentalmente a la asociación a enfermedades crónicas de tipo cardiovascular como la diabetes y la hipertensión. La cirugía de cataratas es una de las intervenciones más costo efectivas y de alto impacto en la calidad de las personas, con tasas de éxito que oscilan más o menos entre un 95%. Como bien sabemos, tras el inicio de la pandemia causada por el COVID, se restringió la resolución quirúrgica de toda la cirugía electiva, siendo la cirugía oftalmológica una de las más afectadas. Además, considerar que la formación de especialistas se vio también profundamente afectada desde el punto de vista quirúrgico. En Chile y en el resto del mundo, los sistemas de salud focalizaron todos sus recursos en abordar la pandemia, obviamente para evitar y prevenir los contagios y atender a los enfermos por esta enfermedad. Y consecuentemente tuvimos suspensiones de la cirugía electiva y desplazamiento de todo lo que fueron las garantías GES. Al 31 de marzo del 2021 se acumularon 47.261 prestaciones GES retrasadas, siendo las cataratas el problema de salud que encabezaba la lista de espera con 12.546 casos. El objetivo de este trabajo es aportar información actualizada y descentralizada sobre la situación previa y durante la pandemia en un hospital público de referencia en relación al tratamiento quirúrgico de las cataratas. La idea de esto, por supuesto, es aportar en la toma de decisiones y en la priorización de la gestión de los recursos en esta prestación. En cuanto a los métodos, en relación al diseño del estudio, corresponde a un trabajo de tipo retrospectivo de corte transversal. El contexto: se solicitó en el Departamento de Informática una base de datos de todos los pacientes operados por cataratas desde el año 2019 al 2021 del Hospital Guillermo Gran Benavente. Los pacientes que se incluyeron como criterios de inclusión deberían presentar el diagnóstico clínico de catarata senil uni o bilateral, mayores de 40 años, con o sin presencia de comorbilidades, operados bajo la modalidad institucional. Y se excluyeron todos aquellos pacientes que tenían cataratas congénitas traumáticas, aquellos en que se realizó cirugía combinada con vitrectomía, ya sea por desprendimiento de retina o por retinopatía diabética.
y además no se consideraron también las cirugías realizadas por residentes. Dentro de las variables a analizar, las que nosotros hicimos fue el año, obviamente, los meses, el sexo, la edad de los pacientes, el diagnóstico y lateralidad de la catarata, y la previsión y común residencia de los pacientes. En relación a los sesgos, se trataron de limitar en cuanto a los criterios de inclusión y exclusión para evitar sesgos de selección, y el tamaño de la muestra consideró un universo de 1.401 pacientes que corresponden a los operados por catarata en la modalidad que ya expliqué dentro de los años 2019 y octubre del año 2021. El método estadístico es, en realidad, todas las variables descritas se ingresaron al programa Stata. Los resultados obtenidos fue que durante estos 3 años, un 42% de los pacientes fueron operados en el año 2019, un 17% en el año 2020, que como sabemos fue el año más azotado por la pandemia, y un 41% en el año 2021. Además, destacar que durante la pandemia el mes más afectado fue abril, no en relación a que la pandemia está en super momento, sino que las medidas de restricción eran las mayores. Del total de pacientes operados de catarata durante los 3 años, un 60% correspondió a mujeres y un 39,7% a hombres. Si comparamos los meses, de abril a octubre del 2020 fueron los meses más afectados, y en comparación a los meses del año 2019-2021 en el que no había pandemia. De este universo de 1.401 pacientes, el promedio de edad fue de 72 años, y en relación a la lateralidad de la catarata, un 52% correspondió al ojo derecho y un 47% al ojo izquierdo. Además, esto es muy importante, ya que podemos evidenciar que un 94,6% de los pacientes presentaban predicción de tipo FONASA, siendo el FONASA B la más frecuente, en un 69,16%. Ya, y por lo tanto, podemos inferir indirectamente que los grupos más vulnerables, de todas maneras, son los que se llevan todos los costos desde el punto de vista oftalmológico en relación a la pandemia. En relación a las comunas de residencia de los pacientes, más o menos la mitad del universo correspondía a la comuna de Concepción, y el resto ya se dividía en las diferentes comunas de la región. Considerar que San Pedro de la Paz es una comuna grande que la derivación tiene un porcentaje ahí de un 7,85, pero esto se debe a que la red asistencial corresponde al Hospital de Lota. Y podemos ver que todas las demás comunas que tienen porcentajes bastante más chicos se asocian mucho a altos índices de ruralidad. Bueno, a modo de discusión y conclusión en el caso, podemos corroborar cómo la situación epidemiológica por la pandemia logró afectar de forma muy directa a la prestación GES, tratamiento quirúrgico de las cataratas, siendo el año 2020, en los primeros meses de la pandemia, los más afectados. Esto obviamente se relaciona mucho con el aumento de las listas de espera, el vencimiento de la garantía de oportunidad del GES, y con esto una relación que aumente la ceguera, disminuye la calidad de vida y complicaciones secundarias a todo esto, como son los accidentes y la dependencia de los pacientes. Y la mayoría de los pacientes, como comenté, eran FONASA el tramo B, por lo que estos grupos son los más afectados y los que más perdieron, por así decirlo, durante la pandemia. La gran limitación que tuvo este estudio radica en que no logra abarcar al 100% de los pacientes que corresponden al Servicio de Salud Concepción. Como mencioné, tenemos al Hospital de Lota, que también resuelve las cataratas, y logran resolver una gran cantidad. Entonces, no tenemos el universo entero de esto, sino que tenemos solo la realidad del hospital regional. Este hospital, como bien sabemos, es un centro docente asistencial, y tampoco consideramos, como dije, las cataratas realizadas por becados, y ni la influencia que esta tuvo también en la formación quirúrgica de esto, que puede también ser un factor importante a analizar en un futuro. Y este estudio pretende aportar, como ya igual mencioné, datos locales sobre el impacto que tuvo la pandemia en el tratamiento quirúrgico de las cataratas. Y con esto, también yo creo que lo más importante es realizar las gestiones correspondientes para que todas estas garantías retrasadas logren ponerse al día y logren resolverse, ya que, como bien sabemos, todo esto es un problema de salud pública que presenta graves complicaciones, como ya mencioné. Eso sería. Muchas gracias, doctor Toledo. Se ofrece la palabra. Yo quería hacer un comentario solamente, que tal vez todavía no somos capaces de dimensionar lo que significó esta tremenda pausa sanitaria que tuvimos. O sea, no solo bajó un 45% la cirugía de catarata, subió más del 80% la lista de espera de GES de catarata. Y eso para nosotros es un tremendo problema político. ¿Político por qué? Porque las leyes no han cambiado. O sea, las exigencias, hoy día hay un 35.000 cirugías GES retrasadas en oftalmología a nivel nacional. Somos lejos la primera causa. Por lo tanto, esto nos llega directamente a nuestro directorio con peticiones permanentes de servicios de salud para apoyo.
Y la verdad es que así como pausó las cataratas, bueno, tenemos las pausas en glaucoma, tenemos las pausas en diabetes, tenemos 3 años que el sistema de Junaep no evalúa a los niños, vamos a tener una tremenda ventana de miopía y de niños no atendidos con ambliopía. O sea, realmente a lo mejor en 5 años más podemos tabular en salud pública qué significó esto. Y la falta de estrategia que tenemos hoy día, en alguna medida depende a la poca gestión que vemos hoy día en las autoridades de salud, que están más dimensionadas en temas puntuales que no en grandes resoluciones sanitarias. Así que bueno, yo creo que es un tema que uno lo pone a la palestra, pero en realidad las expresiones son muchísimo mayor que esto. Y bueno, te agradezco, Nicolás, que lo hayas presentado. Muy bien, muchas gracias. Y para finalizar entonces esta jornada, la doctora María Carolina Ibáñez de la Universidad Católica nos hablará de la exactitud de tamizaje de retinopatía diabética usando inteligencia artificial iArt. No sé si lo dije bien. Sí, muy bien. ¿Se escucha? ¿Se ve la pantalla, cierto? Bueno, muchas gracias por la presentación. Hoy día les quiero presentar una pequeña parte del trabajo que estamos realizando en el Hospital Sotero del Río para estudiar y optimizar el tamizaje de retinopatía diabética en atención primaria. En este caso fue utilizando un algoritmo de inteligencia artificial validado por la FDA, que es iArt. Bueno, como todos sabemos, la diabetes es un problema muy grande que lo estamos manejando el paciente generalmente en APS, que lo deriva a la Guapo, donde un tecnólogo médico le toma alguna fotografía, al menos 2, según lo que nos pedía el software DART, y le tomaba estas 2 imágenes y teníamos la opción a nivel nacional de subirla a este algoritmo de inteligencia artificial creado acá en Chile, DART, pero nosotros en el hospital y en el Servicio de Salud Metropolitano Suroriente había un protocolo basado en tecnólogos médicos que se está implementando desde el 2005 hasta ahora, y queríamos ver al principio cómo se comportaban estas 2 cosas, porque a nuestro parecer funcionaba bastante bien. Y así fue como en el 2021 publicamos una comparación entre el DART y la tecnología de tecnólogos médicos, o el protocolo basado en tecnólogos médicos entrenados en el hospital, donde pudimos ver que DART, si bien tenía una súper buena sensibilidad, la especificidad, o sea, los falsos positivos, todavía eran muy altos. O sea, la carga para el oftalmólogo igual seguía siendo alta, si bien reducía casi la mitad, es un número bastante importante si consideramos que yo creo que la diabetes debe estar como en el 20% de la población de escasos recursos de nuestro país. Y los tecnólogos médicos entrenados lograron una sensibilidad casi tan buena como DART y una especificidad muy buena, sobre el 90%. Bajo este contexto, nosotros quisimos evaluar alguna alternativa de tamizaje que combinara ambas cosas. Por un lado, un buen rendimiento de los tecnólogos médicos entrenados de nuestro servicio, pero con la facilidad de una implementación a nivel nacional, dándose cuenta, por supuesto, que no es distinto un servicio de salud en Santiago con una universidad en la cual los tecnólogos médicos están constantemente siendo entrenados, que lo que puede pasar en otras regiones y en otras realidades. Entonces, el objetivo de nuestro estudio fue estimar la exactitud diagnóstica en nuestro medio de un tamizaje de retinopatía diabética basado en inteligencia artificial. Y fue así como fue un estudio observacional de corte transversal de una muestra consecutiva, que fueron todos los pacientes que llegaron a ser tamizados por retinopatía diabética en el Hospital Sotero del Río desde atención primaria entre julio y agosto del 2019. Esto fue antes del estallido social y pandemia. Se tomaron 2 fotografías retinales midriáticas, como fue la solicitud del software DART en un inicio, que fueron las que se subieron de manera anonimizada a este nuevo software de inteligencia artificial iArt. El estándar de referencia fueron los oftalmólogos del mismo hospital, el cual hicieron una evaluación clínica en lámpara de hendidura con lupa de 90 y pupila midriática durante la misma consulta en la cual los pacientes se les tomó la fotografía. Se consideró como casos positivos, o sea, lo que queremos detectar dentro de nuestro screening, a cualquier retinopatía no proliferativa severa o peor, según lo que dijo el oftalmólogo en alguno de los ojos de los pacientes. Como resultado tuvimos 366 participantes, la mayoría fueron mujeres y una edad promedio de 60 años. La mediana de duración de diabetes reportada fueron de 6 años y el promedio de la hemoglobina fue de 7.8. Esto es todo reportado por el paciente y es importante darse cuenta que solo el 30% recordaba la hemoglobina glicosilada y el resto no lo sabía. Y un 30% de los pacientes ya estaba usando insulina. Aquí vemos un gráfico de torta donde están los resultados de lo que dijo el oftalmólogo, y podemos ver que
3/4 de la población de diabetes que se tamizó en ese momento no tenía signos de retinopatía diabética y que un poquito menos del 10% cumplía con nuestros criterios de severidad para considerarlo un caso positivo. Aquí podemos ver una tabla 2x2 donde está acá en la columna el estándar de referencia, o sea, el oftalmólogo, y acá el ITAR con el criterio que acabo de explicar de la severidad que queremos buscar, y podemos ver que la sensibilidad de ITAR es de un 100%, o sea, detectó todos los casos que habíamos detectado por el oftalmólogo, y la especificidad fue de un 84%. Algo que les quiero llamar acá la atención, que en el caso de los falsos positivos a IR, que quiere decir que ellos salió positivo, pero el oftalmólogo encontró negativo, la mayoría de esos casos fueron una retinopatía diabética en algún grado, no severo o más para ser caso positivo, pero sí leve o moderada. Entonces, no fue un falso positivo como 100%, sino fueron pacientes que tenían alguna alteración, pero no el rango, el umbral que nosotros habíamos determinado previamente. Y a manera de discusión podemos ver que el ITART es un método de tamizaje con alta sensibilidad y especificidad que se podría implementar actualmente utilizando los recursos de las WAPOS. No requiere gran entrenamiento más que la toma de fotografías, que eso ya la mayoría de los tecnólogos médicos ya está entrenado, pero sin embargo tenemos que recordar, y acá importante lo que decía el doctor Barría, que un programa de tamizaje es más que solo un examen, sino que consiste en acordar un objetivo claro del programa, aumentar la cobertura, que en estos momentos está a menos del 20%, ojalá priorizando aquellos que tienen mayor riesgo de perder visión, diseñar flujogramas de derivación claros para los pacientes, fomentar el uso de telemedicina para el seguimiento, y también, por supuesto, mejorar la coordinación entre atención primaria y los centros secundarios para fomentar un buen control glicémico, que sabemos que es lo que cambia la historia natural de estos pacientes. Eso, muchas gracias. Bueno, excelente presentación, doctor Ibáñez, la felicito. Esta es un área muy, muy interesante y que obviamente va a continuar creciendo en otras áreas de la oftalmología. Y yo le quería pedir si nos puede hablar un poco más de este software, cómo se utiliza, cuál es la disponibilidad, ¿no es cierto? Que se nos puede explicar un poco más en qué consiste y cómo puede ser utilizado. Bueno, nosotros no tenemos primero conflicto de interés con el software, de hecho no es el único que está disponible y validado internacionalmente, actualmente hay por lo menos 2. Este Perdón, en particular... ¿tienen conflicto de interés o no tienen? No, no tenemos. Ya, ok. Y por lo menos, por eso quiero decir que por lo menos hay 2 que nosotros no hemos probado el otro, el Oftai, que es de tecnología francesa. Yo sí sé que en otras clínicas privadas lo han probado y lo han comparado con ITAR. Nosotros tuvimos la facilidad de que ITAR nos evaluara estas fotografías de manera gratuita. No ocupamos el software directamente porque teníamos las fotos del estudio previo y las subimos como todas juntas a la plataforma. Así que no tenemos experiencia de usuario, pero sí tenemos más o menos los valores porque la tecnología tiene una representación única en Chile, que es por ATM, y tiene un valor por licencia. Esto depende de si uno compra una licencia como por paciente o por una licencia como ilimitada, y depende el valor. Y ahí, bueno, hay algunas dificultades respecto a la definición de que tenemos de tamizaje y si esto estaría aprobado o no por el ministerio como algo que se podría hacer dentro del sistema de salud. Eso yo creo que es una traba más allá del precio. Lo que estuvimos conversando es que la patente anual son como de $10.000, que eso es ilimitado para todos los pacientes que se alcance a tomar fotografía. Bueno, doctor Barría, y lo invito a la conversación porque esto también, ¿no es cierto?, tiene una complicación, como decía el doctor Ibáñez, de qué es lo que o sea, de quiénes pueden hacer este tamizaje, cómo se toma esto como prestación de salud, quiénes pueden utilizar esta tecnología, ¿no es cierto?, y de tal manera tener, ¿no es cierto?, los pacientes, pues estoy pensando en las ópticas o en otras cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Es muy interesante, yo creo que esto va a seguir avanzando y me parece bien, digamos, que sí lo sea, que tengamos todas las ayudas necesarias para mejorar la salud de los pacientes, pero también plantea desafíos desde el punto de vista
de la comunidad oftalmológica, de la sociedad y cómo nos vamos a relacionar con estas tecnologías. Bueno, gracias, Nicolás. Bueno, yo comparto plenamente tus aprensiones y todo. Yo creo que hay dos puntos de vista que yo quiero ver. O sea, primero que nada, la necesidad por atención oftalmológica ha sobrepasado con creces el recurso humano a nivel del mundo. Yo creo que nadie tiene resuelto no solo el problema de salud, sino que todo el área del envejecimiento dejó a la oftalmología, a la cardiología, a la neurología, etcétera, absolutamente fuera de foco. Por lo tanto, nosotros vamos a tener que tener tecnología que nos apoye. O sea, no hay ninguna duda al respecto. La inteligencia artificial creo que ya desde 2018, cuando lo aprobó la FDA, ha ido tomando terreno y la imagen, en la medida en que entra este software, este algoritmo, va aprendiendo y por lo tanto va siendo un poco más exacto en el tiempo. Y eso es una de las cosas más importantes. Yo creo que nadie hoy día niega que la inteligencia artificial va a sacar a lo menos el 50% de la necesidad de atención o de un informe oftalmológico a posterior. Yo creo que eso es un mínimo dispensable. Nosotros a nivel del ministerio se recibió el sistema DARC y el sistema DARC hoy día depende del ministerio, ya no es de los ideólogos. Tiene un problema con su plataforma, que también fue generada por una base por ingenieros que hoy día no se puede manipular mucho porque las cabezas que la desarrollaron no están metidas internamente. Y tiene estudios de validación que fueron más de 2.000 pacientes. Yo no tengo ninguna duda que el IARC y la alternativa son buenas alternativas. Cuando el ministerio se le presentó esto, que fue a fines del 2019, después de un proyecto piloto en Osorno, la única razón por la cual el ministerio no pudo seguir fue por la ley de derechos de los pacientes que tiene que resguardarse la confidencialidad de los datos. Nada más, no creo que sea un argumento de no validez, ni siquiera de costo, porque yo creo que en esta situación uno tiene que evaluar cuánto significa la prevención y cuánto significa el desarrollo. Ahora, nosotros hemos desarrollado esto en varios servicios de salud a través de la célula del Hospital Digital y creo que hay una cosa que nos falta, que hoy día Chile son 7 países diferentes. O sea, no es lo mismo Santiago Centro, que está lleno de centros, con oftalmólogos, con hospitales, a probablemente Futaleufú, a probablemente otras áreas, donde no tenemos dónde prácticamente llenar al paciente. Y una de las cosas que tiene la telemedicina es que ya no hay ninguna barrera geográfica. O sea, donde tú llegues, puedes hacer un estudio y hoy día hay 136 guapos en el país que tienen cámaras de fondo de ojo. La realidad que uno tiene es que el año 2004, cuando se hizo el GES de retinopatía diabética, habían 400.000 diabéticos estimados en Chile por la Encuesta Nacional de Salud. La última encuesta, que fue el año 2017, ya dice que hay más de 2 millones. O sea, la realidad es que no nos pudimos adaptar, no nos podemos adaptar. Hoy día tenemos algo que para mí es leonino, que es hacer un fondo de ojo por GES todos los años. Eso es imposible de hacer. Estamos tratando de ver con el grupo de retina que esto se flexibilice, porque imagínate que lo tengamos cada 2 años, ya duplicamos lo que es la parte de la cobertura. Pero creo que es interesante lo que hace la doctora, creo que interesante, es un paso más, porque tenemos cierta evidencia que nos ayuda al desarrollo de estrategias en salud pública, que es donde más muchas veces fallamos. Estamos tan llenos de pegas que no miramos el contexto general y es por ahí donde el área política nos empieza a cuestionar y es por ahí donde tú dices, Nicolás, algo muy cierto. O sea, empiezan a haber otros actores que empiezan a entrar a buscar estos sistemas y a ofrecerlos. Para mí el problema de esto es que requiere una gran regulación y no veo en el ministerio ni siquiera una capacidad de regular, ni menos los parlamentarios, porque ustedes creen que la inteligencia artificial general o toda la protección de datos, hoy día en Chile no tenemos nada. Entonces creo que sí, hay mucho que tratar de regular y mucho que reglamentar, pero creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse y nosotros no debiéramos perder, y este es el primer punto porque ya está partiendo el área, ¿no es cierto?, de lo que significa el glaucoma, lo que significa otras instancias también con el análisis de inteligencia artificial. De hecho, ya diabético con edema existe inteligencia artificial para saber el pronóstico de los inyectables que uno hace. O sea, a estos niveles estamos llegando. Perdón, Nicolás, adelante. Sí, no, eso le quería preguntar al doctor Ibáñez, porque, que tiene que ver con la privacidad de los datos, que es un tema que puede parecer, digamos, bueno, es importante, pero en realidad termina siendo mucho más importante de lo que uno cree, porque sabemos que en países donde hay digamos, donde los datos son tratados de mejor manera, se puede hacer investigación como tipo Big Data a través de tomar grandes muestras, ¿no es cierto?, de datos, y estos datos pueden ser desidentificados a través de distintos algoritmos y poder tener, digamos,
mucha información de una manera correcta. ¿Cómo crees tú que eso se ve en Chile y la colección, ¿no es cierto?, de toda esta gran información de pacientes y el manejo de la privacidad de estos pacientes? Te contesto al tiro, pero quería hacer dos acotaciones respecto a lo que hablaba el doctor, que creo que es importante referirlo. El año pasado, a finales de diciembre, salió, o sea, en octubre, perdón, salió una ampliación de la cobertura GES de diabetes, que incluye el fondo de ojo ahora. Antes, el fondo de ojo inicial no era una cobertura o una garantía GES. El de retinopatía diabética comenzaba una vez que ya estaba la sospecha, pero estaba este gap entre medio de que era la primera fotografía, el primer tamizaje. Y eso se incluyó el año pasado en la guía de diabetes, que tienen como garantía GES un fondo de ojo anual. Si bien era parte de las recomendaciones, ahora tiene como una garantía GES asociada, con todo lo que significa lo que va a generar la lista de espera, y que ya somos la primera mayoría como oftalmología, esto va a ser aún mayor. Y lo otro que quería comentar respecto a la guía, que creo que es lo que podría uno trabajar, que la guía parte desde la sospecha, desde que ya eso ya está hecho. Yo creo que la parte donde deberíamos trabajar es en la parte de tamizaje, que es lo que viene antes de que alguien sospeche, o que ya está la fotografía alterada, donde entramos como oftalmólogos a tratar de ver intervenciones que van a cambiar la historia natural, sino que generar un programa de tamizaje que se haga cargo del paciente desde el principio, desde que tiene la diabetes, sin todavía algún examen alterado. Y esa conversación de qué queremos hacer de tamizaje, quién va a ser el responsable, yo creo que es una conversación que hay que tenerla, como dice el doctor, y la tiene que decidir gente desde la política pública. Porque creo que nos falta un programa que se haga cargo de estos pacientes y, como también decía el doctor, no este vacío, entre comillas, no sea alguien que lo tome alguien que tenga otras ambiciones o, no sé, misión dentro que no sea la salud de los pacientes. En ese sentido, la otra inteligencia artificial es parte de Grand Vision, en que sabemos que también es dueña de varias de las ópticas acá en Chile. Entonces también ahí hay un conflicto de interés respecto a lo que es la inteligencia artificial, que también hay que discutirlo. Respecto a los datos que comentabas de los pacientes, nosotros lo que hicimos personalmente fue que anonimizamos los pacientes antes de mandárselos, antes de subirlos. Teníamos un código interno que quedaba dentro de los servidores de nuestro servicio de salud. Entonces, los pacientes firmaron un consentimiento que sus fotos anonimizadas iban a ser enviadas a este software, porque es verdad que la central de esta empresa no está en Chile, entonces los datos sí están guardados en otro lugar que no es Chile, pero en nuestro caso hicimos la salvedad de que fueron anónimos y no salieron identificados. Junto con el consentimiento del paciente a eso y el comité de ética, nosotros no tuvimos problemas en eso. Si es a nivel nacional, creo que habría que buscar una estrategia similar, o bien, como dice el doctor, legislar a nivel de los parlamentarios, cómo vamos a hacer el tema de la anonimización de los datos y cómo manejamos esa parte de los pacientes. Claro, porque en general la información del paciente pasa por la confidencialidad del médico, ¿no es cierto? Y el médico ejecuta un diagnóstico y queda en un ambiente de confidencialidad y donde obviamente hospitales y clínicas protegen eso. Pero acá estamos hablando de miles de personas en Chile, ¿no es cierto? Con la legislación chilena y con la seguridad chilena, con un diagnóstico, bueno, por inteligencia artificial, ¿no es cierto?, por el sistema que sea, donde no hay un intermediario de confidencialidad que es el médico. Entonces, pero ahí entra otra discusión que es casi filosófica, que el tamizaje si es algo clínico o es una herramienta de salud pública. Porque más bien, en general, en el resto de las patologías es súper claro que es una herramienta de salud pública, que se guía por otra ética que la clínica particular médico-paciente. En el caso de la retinopatía diabética, el paciente no es totalmente sano, tiene una condición que lo predispone a tener esta complicación. Entonces, ahí se complica un poco la definición de que si estamos haciendo tamizaje, que sería una medida de salud pública, en el cual no es un diagnóstico, sino es un diagnóstico probable o una sospecha, lo podemos decir de muchas maneras, pero no un diagnóstico.
lo que diferencia de lo que hace el oftalmólogo cuando ve a ese paciente y dice, sí, tú tienes esto y probablemente este es nuestro tratamiento. Entonces yo también creo que ahí hay un concepto que deberíamos definir, si creemos que es un tamizaje o si es algo clínico del oftalmólogo y el paciente. Bueno, esto es muy importante manejarlo a nivel de la directiva, de la sociedad y verlo con, porque estas cuestiones es una bola de nieve, o sea, esta cosa empieza a crecer y esto de repente explota, ¿no es cierto? Esto en todas partes y está los datos de los pacientes en todos lados y nadie sabe qué los tienen ni dónde. Entonces, este es creo, el tipo de cosas que es bueno, digamos, anticipar y generar el debate público o político necesario para un adecuado manejo de esta tecnología que por lo demás va a ser sin ningún lugar a duda un beneficio para los pacientes. O sea, en ese sentido no cabe la menor duda. Bueno, no sé si alguien más quiere comentar algo. No, solo aprovechar de decir, Nicolás, que el manejo de datos es tan importante. Imagínate que una compañía de seguro accede a estos datos, o sea, a esos niveles. Entonces, en el fondo es súper complejo. Y lo que dice la doctora es verdad, o sea, la inteligencia artificial va a ser siempre el primer nivel, y a nosotros lo único que nos interesa es que el caso severo y proliferativo no se nos pase, no quede como falso negativo. Y eso todas las han hoy día cumplido. Yo creo que en realidad eso ya está totalmente zanjado. Así que, buen tema. Adelante, Nicolás. No, agradecer a todos por su presencia, a todos los colegas becados, por su trabajo. Hay mucho esfuerzo detrás, un trabajo muy interesante. Y insistir que por favor no se queden en esto, sino que los publiquen. Acá hay harto material de publicación, harto trabajo, tiene que valer la pena y ponerlo en una publicación. Y bueno, invitarlos al curso inaugural del curso de formación que se va a celebrar en un mes más. Y bueno, nada, agradecerles a todos y nos veremos en otra ocasión entonces. Bueno, yo también me uno, Nicolás, a tu agradecimiento a todos los residentes. La verdad que fueron excelentes trabajos de todas las subespecialidades y nuevamente insistirles en que probablemente se animen a la publicación. Creo que es algo muy necesario que nosotros tenemos que tener. Y también quiero saludar a todos los colegas que nos acompañaron y, por supuesto, invitarlos a las próximas reuniones de la sociedad. Hay reuniones mensuales de socios y el próximo viernes vamos a tener incluso el traspaso de la directiva en un ambiente híbrido, tanto presencial como online. Así que buenas noches a todos, gracias Nicolás por la moderación y excelente fin de semana, pues así que nos estamos viendo. Chao, chao, buenas noches. Hasta luego, chao, buenas noches. Hasta luego, gracias. Chao. Chao, chao.